Hola, mi nombre es Leo y voy a presentar la simulación del circuito que usamos para el reto de la banda transportadora que clasifica las diferentes etapas. Voy a primero mencionar los componentes. Tenemos tres push buttons que es para los diferentes estados de inicio, pausa y emergencia. Aquí en la simulación los representé con Logic States. Eh, para ver la interfaz y el estado en el que se encuentra el circuito usamos una pantalla LCD de 2x16 y solo nosotros usamos un sensor, es un sensor láser, es un fototransistor. En este caso igual lo representé con un Logic State y pues cómo funciona es con un solo sensor es que cuando pasa una etapa se interrumpe la señal y pues cambia de estado y el micro empieza un timer y dependiendo del tiempo es como sabe el diámetro de la tapa. Una tapa más grande pues marca un tiempo mayor que una tapa pequeña. Y tenemos también solo un actuador para los contenedores, es un servomotor, es un contenedor rotatorio que tiene tres subdivisiones y dependiendo de la tapa que se registró, va a girar al ángulo correspondiente para que la tapa al final de la banda caiga en su subdivisión correspondiente. El cristal de cuarzo y los capacitores para que funcione el micro. Y tenemos dos actuadores más que los vemos en el osciloscopio, ya que uno es un motor brushless que controla la banda, funciona a través, en la implementación física funciona a través de un controlador ESC que recibe una señal de PWM, por eso lo representamos aquí en la simulación con el osciloscopio. Y el otro es el LED indicador, es del estado de emergencia, que tiene los tres estados, inicio, pausa y emergencia. Y pues bueno, ahora sí vamos a mostrar la simulación. Aquí tenemos este sistema listo, presiona inicio. La señal amarilla corresponde al LED de emergencia y el estado, el canal azul representa el motor brushless, que es el que mueve toda la banda. Ahorita como todavía no se inicia el estado del motor brushless, pues no recibe ningún pulso. Y el PWM del controlador es que está recibiendo un pulso de 1500 que es neutral para mantener en este caso nuestro LED apagado. Y por ejemplo presionamos el inicio y aquí ya está nuestra banda operando. El motor como ya lo había mencionado es el canal azul y ahora sí ya nos muestra un pulso que ya está mandando señal de movimiento al motor. Y bueno, aquí el servomotor también se pone en posición neutral. Y por ejemplo, voy a representar aquí el tiempo del paso de una etapa. Ahí, por ejemplo, cómo funciona es que tenemos rangos, definimos en el código rangos de etapa. Por ejemplo, este cierto rango corresponde a la etapa chica y este otro cierto rango corresponde a la etapa grande. Y cualquier tiempo que se salga de esos dos rangos la marca como etapa inválida. Ahorita voy a tratar de hacer que caiga en un rango que establecimos en el código. Ah, mm, por ejemplo, ahí ya registró la etapa chica y vemos que el servo se movió antes aquí en más 110 grados. Y también tenemos en la interfaz LCD un contador de etapas de cuántas han registrado. Por ejemplo, ahorita voy a marcar, ahorita el servo está en 110, voy a hacer una etapa inválida y el servo ya se movió. Eso significa pues, que funciona dependiendo de los tiempos, el servo se va a mover al ángulo correcto. También tenemos el estado de pausa. Igual le quita el pulso al controlador del motor y ya se detiene el movimiento y aquí lo vemos en la interfaz. Y el estado de emergencia, y lo mismo, se detiene el movimiento y el pulso pasa de un neutral que era 1500 a activo que era 2000, de 2000 picosegundos.
Se alcanza a ver ligeramente como el pulso es un poco más ancho. Lo vemos que son aproximadamente 4 cuadritos y cuando está funcionando solo son 2 cuadritos. Entonces ahí con eso manipulamos el actuador, que es el indicador de emergencia, cuando estamos en el estado de emergencia. Ahorita ya está en el estado de operando nuevamente. Y pues eso es todo. Gracias. Y aquí tenemos la explicación del código. Bueno, usamos el PIC 18F4550 con un cristal de 4 MHz. Primero aquí tenemos la configuración de bits del microcontrolador. Y después, bueno, aquí tenemos la definición del cristal de cuarzo que se está usando, 4000 MHz. Y aquí tenemos variables de calibración que usamos para el funcionamiento del programa. Las pusimos al inicio para poderlas manipular mejor y calibrarlas. El primero es el tiempo de viaje de banda, que es el tiempo que tarda la tapa en cuanto es detectada hasta caer al contenedor. El contenedor, como ya lo mencioné, es un contenedor rotatorio que está al final de la banda. Entonces, para todas las tapas van, hacen el mismo recorrido, van al mismo contenedor, solo a diferente subdivisión dependiendo de su clasificación. Entonces, todas tienen el mismo tiempo. Y esta constante la hicimos para que, por ejemplo, no es lo mismo poner, al suministrar las tapas a la banda una cada 10 segundos que una cada 5 segundos. Entonces, lo que hacemos con este tiempo es una función en la que a este tiempo le resta el tiempo el tiempo de diferencia en el que se está restando las tapas y así el actuador del contenedor sabe a qué tiempo moverse específicamente, quedando solo como limitante la velocidad del propio actuador. Y aquí están los rangos, como lo mencioné en la simulación de Proteus. Para la tapa chica tenemos un rango de entre 200 a 230 milisegundos, y para la tapa grande 380 y 420 milisegundos. Y todo lo que se salga de este rango lo marca como una tapa inválida. Y pues este sistema lo que nos ayuda es a poder, ahora sí, o sea, identificar cualquier tipo de tapas inválidas, no solo por su tamaño, también por forma y todo. Para sacar estos rangos lo que hicimos es pasar cada etapa 20 veces y registramos los tiempos. Y bueno, el mínimo pues es el menor que registramos y el máximo, el mayor que registramos también, con un porcentaje de error de 5%. Aquí luego tenemos eh, estados, los estados de la banda. El estado inicial, que es antes, recién encendiendo la banda, antes de presionar cualquier botón. Y luego ya tenemos el estado de operación normal, pausa y emergencia. Aquí también definamos la capacidad con la que nuestro sistema puede eh, registrar las tapas detectadas al mismo tiempo. En nuestro caso pues son 10. Eso significa que, o sea, pasando de las 10 tapas, el actuador del contenedor va a saber aún así cuál es cada una y a qué contenedor va. Aquí tenemos las funciones y luego pasamos con el mapeo, la definición de pines. Estas son de la LCD. Y aquí tenemos los del sensor láser, que es RA4. El controlador ESC, que es un controlador que sirve para motores brushless, que es el que nosotros usamos, funciona a través de PWM. Y este está conectado igual aquí al pin RA5. El servo, que es para el actuador del contenedor. Y un segundo PWM, que igual es un controlador ESC, para activar un LED de emergencia. Y aquí tenemos los botones, como que están, que van, que los botones que ponen el diferente estado, que es lo que vimos anteriormente, el inicio, pausa y emergencia.
Aquí tenemos, después tenemos las funciones, tenemos todas estas que es de la LCD, esas las tuvimos que investigar viendo tutoriales de YouTube. Y luego también tenemos lo del para enviar los PWM al servo, a los controladores ESC, los de la cola y para verificar los estados de los botones. Y aquí tenemos las variables globales del control. El servo, que su posición neutral es 1500, eso es porque siempre al inicio del código el servo se posiciona en posición neutral, que es con un pulso de 1500. Lo visto para el estado de emergencia es un pulso de 1500, fue lo que pudimos ver en el osciloscopio en la simulación de Proteus. Las funciones del timer, que es para que cuente el tiempo del peak, lo del estado actual para que pueda cambiar con los push buttons, y el contador, porque nuestro sistema es capaz de contar cuántas tapas chicas y cuántas grandes han pasado. Las inválidas no las incluimos porque pues no es necesario, por eso son inválidas, son las que no interesan, pero pues las que sí queremos clasificar, chicas y grandes, que serían las de refresco y las de garrafón, pues las cuenta y para ver cuántas han pasado. Y pues igual aquí tenemos la, lo del timer, y se activa la bandera de tiempo, se limpia la bandera de interrupción del timer. Y aquí tenemos la función principal. O sea, después de haber configurado puertos, timers y todo eso, entra en un while infinito donde se ejecuta la lógica principal. Aquí pues guarda el valor del timer, cuántas veces se desbordó el timer durante la misión, tiempo final en milisegundos. Y para la función, lo que vimos, la función LCD, voy a tratar de ir más rápido, si no pues va a durar mucho, pero bueno, aquí también tenemos la configuración de puertos, desactivamos todo lo analógico, para solo digital, para la LCD y todo lo demás, ya que pues, todo es digital. Por aquí está la función de esto para definir las entradas, las salidas. Tenemos el controlador ESC, el servo, para los botones. Y aquí tenemos la configuración del timer, el otro timer que es para la cola, lo que mencioné antes, y que el sistema pueda saber en qué momento exacto mover el contenedor rotatorio y así la tapa caiga en su subdivisión correspondiente. Eh, Aquí tenemos la inicialización de la LCD, igual como las funciones que mencioné anteriormente. Aquí ponemos el texto que debería, bueno, el texto del estado en el que se encuentra. Este es el inicial, armando sistema y pulso de seguridad. Y aquí pues es para el ESC. Se mandan aquí lo que mencioné, los pulsos neutros de 1500 microsegundos. Igual aquí lo de inicializar el servo en posición central al inicio del código. El PWM de emergencia igual en 1500. Y pues aquí ya cuando ya comprobó eso, ya cambia el mensaje al sistema listo y presiona inicio. Y aquí ya espera el estado de los push buttons. Y aquí es donde entra el while para revisar los botones, el sensor, el estado del sistema, los timers y la cola. Y aquí está la función de verificar botones, lo del estado actual. Y bueno, ya con eso, dependiendo del estado, es como empieza a jugar con las combinaciones de los pulsos y de las constantes y variables que mencioné. Ya dependiendo si está en pausa o en movimiento, se pone el actuador en neutral o activo. Es por eso pues, que definimos todo arriba y así saber para poderlo más fácilmente. Y por ejemplo, aquí está el motor, el el PWM del motor. El neutral es 1500 y solo le estamos mandando 1575. Eso es porque estamos operando al motor a casi aproximadamente al 10% de su velocidad. El poquito más, de hecho el máximo sería 2000 en una dirección.
y el mínimo sería 1000, por eso el neutral es 1500. Y aquí pues por eso, o sea, estamos alimentando, bueno, mandándole un ancho de pulso muy cortito al motor, no está al máximo. Esto está para que el, el sensor láser nos diera mediciones más exactas, ya que pues, una velocidad más alta, no hubiera habido tanta variación en los rangos de los diferentes tamaños. Por eso que decidimos dejar esta velocidad. Y pues igual aquí, dependiendo del estado, el estado diferentes textos se menciona, bueno, aparece en la pantalla LCD. Así pasa lo mismo con el estado de pausa y el estado de emergencia. Pues, pero ya no lo voy a explicar tanto, o sea, dependiendo de cada estado, tiene sus variables correspondientes, como mencioné, 1500 neutral, cuando está operando el actuador del motor principal de la banda pasa a 1575, cuando está en estado de emergencia el actuador de LED de emergencia pasa de 1500 que es el neutral, a 2000, que ya es en funcionamiento. Y aquí tenemos lo de la clasificación. Aquí ya entran los rangos que mencioné de, igual que definimos hasta arriba, hace las comparaciones y dependiendo cuál es, lo guarda en la cola para mover el actuador en el tiempo exacto para que caiga y le aumenta el contador que se muestra en la LCD y se muestra. Por ejemplo, para la tapa chica, esto es para la tapa grande. Como mencioné, pues hace la comparación dependiente al tiempo que registró. Hace la comparación con los rangos que definimos hasta arriba. Y por ejemplo, igual lo mismo, ¿no? Dependiendo de qué etapa, manda el pulso actual al cerebro. Por ejemplo, el neutral era para las inválidas, por eso aquí se tapa fuera de rango, que era la neutral, 1500. Ahí caen las tapas, este, ahí caen las tapas inválidas. Para otras tapas, igual el pulso cambia, se cambiaba de 500 a 2200. 500 para las chicas, 2200 para las grandes. Y esta es la función de la cola, igual lo que hace es guardar el tipo de etapa y lo que mencioné, el tiempo de viaje restante, que era que a la variable que definimos hasta arriba, la constante, bueno, le restaba el tiempo que lleva la etapa y así sabe el- el tiempo exacto en el que se debe de mover. Y igual todo esto es de la etapa y esto es para verificar los botones, lo que ya mencioné antes. Y pues eso sería todo. Bueno, aquí está lo del servo que mencioné, la función. 500 que era para la tapa pequeña, 1500 para la tapa neutral y 2300 para este, la tapa grande. Estos pulsos los estuvimos comprobando con un generador de ondas. Estuvimos antes, en lugar de estarle moviendo en el PIC, programarlo y luego ponerlo en el circuito y ver cuándo se movía y luego si lo queremos modificar, quitar el pico otra vez, ponerlo en la en el programador, conectarlo a la computadora y moverle. Pues nosotros solo probamos el servo ya en el mecanismo del contenedor con un generador de ondas y ya que sabíamos los pulsos correctos, ya los pusimos en el código y pues lo mismo para el controlador ESC, la LCD, las funciones y pues eso sería todo.